Voy a resolver este problema de dinámica. Nos dan dos masas de 2 kilos y de 5 kilos que están sobre un plano inclinado, tiene un coeficiente de rozamiento mu 0,2 y nos piden que calculemos la aceleración. Bueno, he puesto aquí las fuerzas. Tenemos para la masa 1, tenemos su peso. Vamos a llamarlo P1. El peso P1 se calcula multiplicando su masa 1 por la gravedad. Lo descomponemos en los ejes X e Y. Como el ángulo de 40 grados, que es el mismo que este, pues entonces el P1X será el P1 por el seno de 40 y el P1Y pues será el P1 por el coseno. Bien, vamos a calcular la normal, la fuerza normal, la reacción que hace el suelo sobre el cuerpo, pues esa normal es igual que la PI. Por lo tanto, normal igual que la PI, pero en sentido contrario. Pero estamos poniendo módulos, pues es igual que la PI, es decir, que la P1I, es decir, P1 por el coseno de 40. ¿Qué otras fuerzas actúan sobre la masa M1? Pues la tensión de la cuerda, que no la sabemos, esa tensión no la sabemos, y luego pues la fuerza de rozamiento, que voy a llamarla R, que va en sentido contrario al movimiento. Claro, el movimiento no lo hemos dicho, pero va hacia acá, porque si esta es de 5 y esta es de 2, pues lógicamente tiene que ir cayendo, ¿no? Bueno, pues el rozamiento sabemos que en módulo es igual al coeficiente por la normal. Como la normal era P1I, pues mu por P1I. Bueno, ya están las fuerzas de la masa M1. Y las fuerzas de la masa M2, pues solamente será el peso suyo, lo llamamos P2, y la tensión. Bien, pues el peso 2 será igual a su masa por la gravedad, y la tensión no la sabemos. Aplicamos la ley de Newton a las dos masas. Primero se la aplico a la masa 2. Entonces tenemos para la masa 2 la ley de Newton. Fuerzas que favorecen el movimiento, el peso 2, fuerzas que van en contra, la tensión, y no hay ninguna otra fuerza. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a su masa por la aceleración. Vamos a calcular la aceleración. Y para la masa M1, pues hay más fuerzas. La que favorece la tensión, la que va en contra es la PX, P1X, y luego la que va en contra también es el rozamiento. Y esto será igual a la masa 1 por la aceleración. Este sistema nos permite calcular la aceleración. ¿Por qué? Pues porque si ahora sumo las dos ecuaciones, tendremos el peso 2, las T's, veis que esta es positiva y esta es negativa, se anulan al sumar, menos la P1X menos la R. Esto es igual, como la aceleración está en las dos, pues la aceleración que multiplica a la masa 1 más la masa 2. Así que si despejamos de ahí la aceleración, lo que vamos a obtener simplemente es peso 2, que ya hemos dicho cómo se calcula, M2 por G menos P1X, que también lo hemos dicho, el peso 1, M1 por G, y esto por el seno,
y menos la R, que también lo hemos dicho, mu por la normal, y la normal era PI, P1I, o sea que M1 por G y por el coseno. Como todos los datos los tenemos, pues tenemos que poner ahí los números, lo dividimos entre la suma de M1 más M2 y nos da una aceleración de 4,77 metros segundo cuadrado. Comprobar la operación numérica, pero esto sería la primera pregunta del problema. ¿Con qué aceleración se mueven esas masas? Pues con 4,77. Y ahora dice, esas masas están en un montacargas y ese montacargas está bajando, lo he puesto en rojo, está bajando con una aceleración AM, la aceleración del montacargas, que es 2 metros segundo cuadrado, ¿no? Y nos piden con qué aceleración bajará ahora esa masa para un observador no inercial, es decir, un observador que esté dentro del montacargas. Bueno, lo que yo he puesto aquí en rojo es la aceleración, ¿no?, que nos da el problema, y la consecuencia es que aparecen unas fuerzas de inercia en las dos masas. Esta fuerza la podemos llamar F de inercia 1 y la otra F de inercia 2. Bien, ¿por qué las pongo hacia arriba? Bueno, porque la fuerza de inercia justamente son en sentido contrario a la aceleración, ¿no? Aquí me he borrado yo a nuestro observador, que lo volvemos a restituir. Bueno, pues la fuerza de inercia será para la masa 1 la M1 por la aceleración M1 a M, y para la fuerza 2 pues será lo mismo, la masa 2 por la aceleración del montacargas. Claro, entonces ahora cambia el panorama porque ahora, claro, las fuerzas que aparecen sobre la masa 1 ya no son las mismas. Hay una fuerza debido a la inercia que vamos a descomponer en los ejes X y en el eje Y. El eje X porque nos va a dar una componente que va a favorecer el movimiento, y en el eje Y que va a modificar la normal. O sea que aplicamos lo mismo que hemos aplicado antes, pero añadiéndole las fuerzas de inercia. Para la masa 2 empezamos. Para la masa 2, fuerzas que favorecen el peso, como esto es lo mismo que antes, ya lo podemos poner más rápido. El peso 2 favorece. Fuerzas que va en contra, la tensión, esto es lo que hemos puesto antes, pero ahora va una fuerza en contra, que es la fuerza de inercia 2, ¿no?, que ya hemos visto cómo se calcula. Bueno, pues esto es igual a la masa 2 por la aceleración. Ahora es nueva la aceleración, está modificada por esa aceleración del montacargas. Y para la masa 1, pues tendremos las mismas que antes, es decir, la tensión favorece, y ya todas van en contra, ¿no? Bueno, la fuerza de inercia X, como caería aquí, en la parte que favorece, ¿no? Si estos son los 40 grados, ¿no?, porque el peso, recuerda, antes era así, esto eran los 40 grados y esto también lo son, ¿no? Entonces tendremos la fuerza de inercia X que va a favorecer fuerza de inercia 1, X, que será por el seno de 40.
descompuesto en el eje X, ¿no? Fuerzas ya que van en contra, pues entonces son el peso según la X, lo que hemos dicho antes, peso 1 según X y por supuesto el rozamiento. Pues esto ya tiene que ser igual a su masa m1 por la nueva aceleración que estamos buscando, ¿no? Lo hacemos igual que antes y ahora las tensiones igual que antes se van y ahora pues la aceleración nueva, la que estamos buscando, aceleración prima, pues será en el denominador lo mismo que antes, m1 más m2 y en el numerador el peso 2 es lo mismo. La fuerza de inercia 2, lo hemos dicho, es m2 por la aceleración del montacargas. Después tendremos la fuerza de inercia 1 por el seno. La fuerza de inercia 1 es m1 por la aceleración del montacargas y por el seno de 40. La P1X, pues eso lo hemos dicho también en la primera pregunta, m1 por g, el peso, y ahora lo proyectamos sobre la X, y eso era el seno de 40, ¿no? Y luego el rozamiento, pues la mu por la normal, y cuidado, porque la normal tenemos que calcularla ahora, ¿eh? La normal es, vamos a ver, lo que va hacia arriba es la normal más la componente de inercia según la I, es decir, F de inercia 1 y según la I era por el coseno de 40. Eso es lo que va hacia arriba. Y lo que va hacia abajo, pues es el peso según la I, es decir, M1 por G y según la I era por el coseno de 40, ¿no? Total, que la normal la haremos poniendo el peso 1 y restándole la fuerza de inercia 1 según la I, claro, es decir, por el coseno de 40. Claro, la normal también queda modificada, ¿no? Bueno, pues mu por la normal, que la tenemos aquí, no la voy a copiar otra vez, mu por la normal, y todo esto nos da la nueva aceleración para el observador no inercial, el que está dentro, ¿no? La aceleración numéricamente a mí me sale 3, lo he hecho con todos los decimales, 797 metros segundo cuadrado, que eso se puede poner igual a 3,8 metros segundo cuadrado. Esta era la segunda pregunta, es decir, la aceleración con la que bajará esa masa, vamos, con la que se moverá esa masa, claro, al producirse esa aceleración hacia abajo del montacargas y para el observador no inercial, pues será 3,8. Y luego dice, ¿y si el observador se queda fuera? Es decir, ahora ya el observador lo tenemos aquí, ¿no? Se ha quedado fuera. ¿Qué es lo que ve el observador? Pues claro, la aceleración la misma que hemos calculado antes, porque esa aceleración es con respecto al plano inclinado. Pero el observador fuera, ya el observador inercial, está viendo también la aceleración
con la que baja el montacargas, ¿no? Esta AM que nos daba el problema de 2 metros segundo cuadrado. Claro, pues ¿cuál será la aceleración ahora para el observador que está fuera? Pues hay que sumar las dos. La que hemos calculado nosotros ahora mismo, la prima, ¿no? La prima y la aceleración de menos 2. Claro, al ser una suma vectorial, pues aquí la aceleración del montacargas la vamos a poner vectorialmente, ya no ponemos módulo, será 0 menos 2. La aceleración prima deberemos de proyectarla, claro, para ver cuál es su vector. Según la x será por el coseno de 40, ¿no? ¿Cuánto nos daba esto? A ver. Como está en la parte negativa del eje X, ¿no? Está la parte positiva. Pues tendremos que ponemos así, menos la prima, que era el 3,8 esa, ¿no? Que hemos dicho. Menos 3,8 y esto por el coseno de 40. ¿No? Pues esto es la dirección que llevaba la cuerda, ¿no? Esto no lo ha dibujado, pero se entiende, ¿no? Coseno de 40. Y la otra pues será el 3,8. La otra componente que es positiva, ¿no? Pues será, la pongo aquí, 3,8 por el seno de 40. Bien, esto es el vector A y le tenemos que sumar con el AM. Esto es para la masa M1, la que estaba sobre el plano inclinado. Y para la masa M2 es más fácil porque, claro, está primero la aceleración que hemos calculado ahora, la A', que es vectorialmente 0 menos 3,8. Y la a ver, ¿qué hago yo aquí? Y la aceleración que lleva exactamente la que hemos puesto en rojo, la aceleración del montacargas, pues es 0 menos 2. Por lo tanto, sumando ya las dos, tendremos la aceleración que ve el observador inercial, ¿no? Sumamos y tenemos para la masa M2, pues la A ya podemos poner a segunda si queremos. Igual, y aquí tenemos 0 y 5 menos 5,8 metros segundo cuadrado, ¿no? Y la otra aceleración, pues sumándola, nos quedará x con la x, pues numéricamente me queda menos 2,9, y el otro me queda 0,44. El módulo es la misma, claro, esta lleva una dirección y sentido distinta, ¿no?